este mensaje, primer mensaje, le he puesto la fe, el amor y la esperanza de una joven iglesia. Si tú estás conectándote por primera vez o si eres un nuevo creyente o has estado escuchando y estás buscando de Jesucristo, quiero animarte. Creo que esta serie te puede ayudar a entender cada vez mejor que Cristo vino a salvarnos y que eso debe ser nuestra esperanza, lo que Él vino a hacer por nosotros. Así que te animo mucho, si tienes por ahí una Biblia, que busques la primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad en la región de Macedonia, al norte de Grecia, que Pablo le escribe esta carta, y es lo que vamos a estar estudiando durante todas estas semanas. Así que ahí es donde vamos a empezar a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y voy a leer solamente hasta el versículo 5, aunque pudiera leer toda la sección, porque esta semana y la siguiente semana vamos a estar en este mismo capítulo. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Quiero que se imaginen que por la ayuda de Dios y el sentido de cumplir la misión de Dios, enviamos un equipo de pastores o de líderes a alguna ciudad a plantar una iglesia. Ese equipo sale, empieza a tener reuniones, empieza a invitar personas y pronto empieza a juntar a un grupo importante de personas. Estamos orando por ellos y la iglesia empieza a crecer, empiezan a juntarse. Luego sucede que vienen las autoridades por alguna razón y expulsan al equipo que fue enviado de la ciudad. Y esos creyentes que se habían juntado ahí se quedan solos, esperando que vuelvan los que habían llegado al principio o que se les manden a otros que puedan seguir instruyéndolos y conociendo de esta verdad de Jesucristo que les fue comunicada y que han abrazado y que han recibido, pero que ahora están solos. Inclusive batallando porque les cerraron el lugar donde se estaban reuniendo y están pasando todo este tipo de pruebas. Quiero que se pregunten, ¿cómo estaríamos nosotros pensando de esas personas que se quedaron? ¿Cuál sería nuestra preocupación por ellos? Pues eso es el contexto llevado 2000 años atrás de lo que pasó con la iglesia de los tesalonicenses. El apóstol fue movido por el Espíritu Santo a ir a predicar a Macedonia. Él estaba del otro lado del mar, en la parte de Siria, y él queriendo seguir predicando en esa área, el Espíritu Santo por medio de una visión le dice que vaya a Macedonia.
Pablo encontraba oposición, no se le daban las cosas, no podía viajar, no salía y no sabía por qué. Sabía que Dios le estaba impidiendo ir para un lado y luego tiene una visión de un hombre que le decía, ven acá con nosotros y ayúdanos. Y Pablo va, cruza en barco y llega a este territorio. Entonces sabemos que esta iglesia nació por dirección divina, porque el Señor les mandó un equipo, a Pablo, a Silvano, o en otras partes dice, Silvano también se traduce como Silas, y Timoteo. Llegan a la región de Macedonia, que es una región muy rica, una región muy poderosa, y empiezan a predicar en diferentes ciudades. Llegan a la ciudad de Filipos, en donde Pablo predica y se hace nace una iglesia y se hace un alboroto con la gente de ahí, lo meten a la cárcel o lo sacan de la cárcel. Y los discípulos que estaban ahí en Filipos lo mandan a la siguiente ciudad que está ahí importante, que es Tesalónica. Tesalónica era una ciudad con una historia muy importante, con una economía muy rica. Esta región donde estaba esta ciudad es de donde salió el reino de Alejandro Magno. Primero el de su papá Felipe, por eso se llama la ciudad Filipos, por el papá de Alejandro Magno, que era el rey de Macedonia. Y su hijo Alejandro Magno se puso y conquistó la mayor parte del mundo conocido hasta entonces. Ahí estaba la capital, en esa parte, ahí cerca de Tesalónica. Entonces, este reino, los macedonios, era un reino guerrero que tomaron, como les digo, conquistaron una gran parte del mundo. Luego surge el imperio medo-persa y luego primero fue el medo-persa, luego surgen los griegos y luego surge el imperio romano. Entonces, por muchos siglos el imperio romano estuvo en guerra con el imperio de Macedonia. Y para que entiendan el carácter de estas personas, por siglos los romanos, aunque habían conquistado una gran parte del mundo, no podían conquistar a los macedonios. Y los derrotaban y al ratito se volvían a rebelar contra ellos y al ratito se volvían a rebelar contra ellos y estaban en constante guerra hasta que Roma tuvo una victoria definitiva y los presionó y literalmente tuvo que cerrarles toda la economía, tuvo que ponerlos en una situación muy difícil para que los macedonios doblaran las manos y aceptaran ser parte del imperio romano. Lo interesante es que después de eso, ellos se hicieron una ciudad muy importante, una ciudad muy pujante en esa zona, porque tenían una economía, eran muy trabajadores y tenían una zona ahí muy rica. Entonces, cuando Pablo llega a Tesalónica, llega y se encuentra una ciudad pujante, una ciudad romana, con gente de mucho vigor, con mucho entusiasmo. Y muchos de ellos estaban buscando conocer al Dios de Israel. Y estaban asistiendo a la única sinagoga que había en esa ciudad, una sinagoga judía. Y había muchos griegos o muchas personas de ahí de Macedonia que se estaban congregando. Y llega Pablo y predica 3 semanas. 3 fines de semana seguidos, Pablo está ahí predicando y dice el capítulo 17 del libro de Hechos, al principio del 17, está la historia de cómo nace esta congregación. Dice que ahí, estando predicando, dice que se les unió una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres principales. La predicación con 3 semanas de Pablo se les unió una multitud, gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Entonces los judíos de la sinagoga que vieron que tenían todas estas personas locales interesados en su culto judío, en sus reuniones, en su sinagoga,
De repente ve que viene Pablo, les predica, poquitos judíos le creen a Pablo, pero una gran multitud de los que estaban ahí como temerosos de Dios se fueron con Pablo. Por celos les arman un alboroto en Tesalónica y los obligan a los apóstoles a salir de ahí. Pablo, Silvano y Timoteo se van a Berea. De ahí Pablo se va a Atenas y en unas semanas más se va a Corinto. Y se queda Pablo en Corinto por 18 meses, deseando volver a Tesalónica, pero dice Pablo que el diablo no lo dejaba salir de ahí. Se le impedía volver a Tesalónica a visitar a las iglesias. Entonces ellos, lo que hace Pablo es que envía a Timoteo a ver cómo está la iglesia. Y Timoteo regresa aparentemente con un reporte de cómo está la iglesia. Y Pablo entonces les escribe una carta a los tesalonicenses, que es la carta que nosotros estamos leyendo ahorita. Pablo estaba preocupado por esta joven iglesia. Sabía que estaban vulnerables. Sabía que los había tenido que dejar obligadamente, habiendo visto ese avivamiento que surgió ahí en 3 semanas. Tenía el reporte de Timoteo. Y cuando escucha el reporte de Timoteo, se da cuenta Pablo que esta iglesia ha crecido y se ha fortalecido por el poder del Espíritu Santo obrando por medio del Evangelio. Hay problemas en la iglesia, sí los hay. Hay confusión, sí, porque hay ignorancia todavía de algunas cosas. Pero la iglesia demostraba una firmeza extraordinaria, a pesar de que los apóstoles no habían podido estar ahí mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Timoteo en un corto periodo de tiempo que les dejó un fundamento y que les dejó una firmeza de una esperanza futura? Para nosotros, como iglesia, esta iglesia tiene casi 40 años de estar funcionando formalmente. Nosotros no somos una iglesia joven como ellos, pero es retador ver que en una iglesia que en un año de su fundación están experimentando persecución y sin embargo tienen un fundamento en la esperanza de gloria en su vida de fe. Entonces nosotros queremos aprender qué es esto, de esta firmeza en la esperanza de gloria, porque queremos vivir de esa misma forma. Y es donde vamos entonces a empezar a ver lo que acabamos de leer. ¿Qué le escribe Pablo a esta iglesia? Pablo les escribe y les dice curiosamente, Pablo, Silvano y Timoteo, como si fueran un equipo, como si fueran compañeros. No como en otras cartas, Pablo cuando les escribía, les decía, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, y les escribía la carta con la autoridad apostólica. En esta carta les escribe simplemente como aquellos que habían contribuido en su formación. Pablo quiere enfatizarle a los tesalonicenses, quiere que los tesalonicenses se den cuenta que ellos son una iglesia fundada por Dios. Es una iglesia, como les dice aquí, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es una iglesia que está pegada a Dios, que está unida a Dios. Y quiere que ellos se den cuenta. Quiere que ellos se den cuenta que no han estado solos, aunque ellos no han podido estar presentes. Que cuando ellos nacieron por el poder del Espíritu Santo, como dice aquí en el versículo 5, ¿verdad? Dice, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y anteriormente dice en el versículo 4, hermanos, amados de Dios, son amados de Dios y nacieron por la elección de Dios, porque Dios los escogió, les mandó los apóstoles, les mandó el evangelio, vino el Espíritu Santo, nacieron y quiere que se den cuenta
que ellos al nacer, nacieron para estar con Dios, que ellos entraron en una comunión íntima y real, en una unión con Dios Padre y a Jesucristo. Esto es bien importante porque toda iglesia de Jesucristo, toda congregación está en esa unión, tiene esa comunión directa. Nosotros como iglesia también tenemos una comunión directa con Dios mismo, y es Dios mismo el que cuida de nosotros, es Dios mismo el que nos alimenta, es Dios mismo el que nos cubre con su poder, es Dios mismo el que nos da su Espíritu Santo, es Dios mismo el que nos edifica. Y Pablo aquí les está diciendo a esta iglesia joven, pequeña, que hay una obra genuina de Dios en ellos, que Dios es el que los hizo nacer porque Dios los había escogido, que esa iglesia estaba en Dios Padre y en Jesucristo. Y se los afirma, y se los afirma y reconoce Él que hay evidencias visibles por medio del carácter de fe que ellos han demostrado, una fe extraordinaria, que a pesar de que los apóstoles no habían podido estar ahí, era evidente en la vida de los tesalonicenses. Es así como cuando vemos nosotros, por ejemplo, la iglesia de los Efesios, la iglesia de Éfeso. Pablo estuvo ahí 3 años. Entonces tú puedes ver a lo mejor esa iglesia y decir, oh, pues si tienes al apóstol Pablo ahí predicando 3 años, imagínate cómo estaba la iglesia. O Corinto, donde Pablo estuvo 1 año y medio. Y aún así había todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Pero aquí estuvo 3 semanas. Pablo estuvo solamente 3 semanas y no sabemos cuánto tiempo estuvo Timoteo. Y la iglesia, Pablo la reconoce, que tiene evidencias extraordinarias de la presencia y del cuidado de Dios. Pablo les dice en el versículo 2 que siempre está dando gracias a Dios por ellos, que no los ha olvidado. Pero fíjense cómo tenemos que leer bien la Biblia. Dice, sabemos, hermanos amados de Dios, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Tenemos que leer, Pablo le está dando gracias a Dios por lo que ha hecho en Tesalónica. Pablo está consciente que es a Dios a quien se le debe la gratitud por la existencia y la perseverancia de esta iglesia. Pablo estaba consciente de que a pesar de que ellos no habían podido estar presentes, Dios había estado presente y Dios los había hecho crecer y Dios los había preservado. Pablo les dice, ustedes están presentes en nuestras oraciones. Le damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo no podía estar con ellos, pero Pablo oraba por ellos. Esto se me hace bien importante, hermanos, bien importante para nosotros, por varias razones. Porque nosotros tenemos que estar también conscientes que lo que tenemos como congregación se le debe a la gracia y fidelidad de Dios, que ama a su iglesia y nunca la deja y nunca la abandona. Nunca debemos acreditarnos el crecimiento o la madurez de la iglesia como si fuera algo que nosotros hubiéramos logrado. Cuando esta iglesia nació, éramos un grupo de jóvenes que había adolescentes desde 12, 13 años y creo que el mayor tenía como 22 años. Y nos reuníamos y no teníamos más que nuestra Biblia, una guitarra, un cancionerito que no sabemos de dónde había venido y venían unos coritos. Y por años nos estuvimos reuniendo en un parque leyendo la Biblia, tratando de entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, alabando a Dios y tratando de ser fiel a lo que leíamos.
¿Cómo es que por años subsistimos? ¿Cómo es que no caímos en errores garrafales? ¿Cómo es que no nos desbaratamos? ¿Cómo es que pudimos seguir adelante hasta que el Señor nos fue guiando y hasta que recibimos ayuda y apoyo de otros y nos enseñaron y nos ayudaron a entender el Evangelio mejor? ¿Cómo es todas estas cosas? Por la gracia y la fidelidad de Dios. Y es a Él al que le tenemos que dar gracias, por gracia soberana. No a nosotros mismos, no podemos autocongratularnos, no podemos acreditarnos nada, porque ha sido Dios y su fidelidad que desde un principio nos ha traído hasta ahorita. ¿Y saben por qué también es importante esto? Porque ahorita está solo este edificio. Y la iglesia está en sus casas. Y no sabemos cómo están todos. Nos llegan los reportes que algunos se han contagiado, que otros están pasando dificultades y que otros están enfermos muy severamente, que otros están perdidos sus seres queridos. Y nosotros estamos a distancia. Y nos duele y nos preocupa y quisiéramos estar juntos. Pero ¿saben quién sí está ahí? Está el Señor, porque esta iglesia está en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y le pertenecemos a Él, y Él es el que nos cuida, y Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda a perseverar, y en Él podemos estar firmes. Por eso es que creo que esta carta nos va a ayudar, y porque lo vamos a poder experimentar de primera mano, de que es el Señor el que nos está sosteniendo. Pero así como Pablo, debemos darle gracias a Dios. Y luego, como Pablo también, dice, mencionándolos en nuestras oraciones, hermanos, debemos estar orando por la iglesia, por esta congregación y por toda su iglesia, en toda la ciudad, en todo el país y en todo el mundo. Porque es unirnos al propósito de Dios. Al estar orando estamos uniéndonos a lo que Él quiere, a lo que Él está haciendo. Nosotros estamos orando conforme a su voluntad. Y no debemos de dejar de orar para que la gracia de Dios se siga manifestando y sigamos avanzando. Y si tú eres un creyente nuevo, si tú acabas de entregar tu vida a Cristo y tal vez apenas viniste unas pocas veces a la iglesia y dices, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Si tú recibiste el Evangelio de Jesucristo, si tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, te voy a decir una cosa, puedes estar confiado que Cristo va a cuidar de ti y que tu Padre Celestial va a cuidar de ti y que tú seguirás avanzando y creciendo y conociendo. Solamente aférrate a tu Señor. Como hemos estado viendo en estas semanas anteriores, solamente permanece en Él, agarrado con Él, buscándolo a Él, buscando su palabra, como teniendo esa comunicación con Él. El Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. Él es fiel con su pueblo y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la segunda parte de lo que quiero comunicar, mi segundo punto, es que esta iglesia expresaba o manifestaba una evidencia de fe que es extraordinaria. Esta iglesia demostraba una evidencia de su fe que es extraordinaria para una joven iglesia como ellos. Fíjense cómo dice el versículo 3. Teniendo presente, Pablo ora por ellos, pero siempre tiene presente estas cosas que le han dicho, que le han traído noticias de esta iglesia. ¿Y qué es lo que le han dicho? Que esta iglesia, dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas, tres virtudes: fe, amor y esperanza. Si se los digo así, fe, amor y esperanza, ya se habrán dado cuenta
que en la Biblia fe, amor y esperanza en el Nuevo Testamento están repetidos en muchos lugares. Que los apóstoles cuando veían las iglesias, cuando le enseñaban a las iglesias, decían: ustedes necesitan 3 cosas. Necesitan fe, necesitan amor y necesitan esperanza. Estas 3 cosas las debemos de tener todos. ¿Cómo sabemos si una iglesia está firme en el Señor, si una iglesia es fiel al Señor, si una iglesia está siendo formada por el Señor? Si permanecen en fe, si es evidente su amor y si su esperanza es firme en el Señor Jesucristo. Estas 3 cosas las veía Pablo como evidencia de que el evangelio había sido recibido correctamente por los tesalonicenses. Era algo tangible, era algo concreto y era algo considerable que se estaba manifestando. Cuando dice la obra de fe, ¿verdad?, está hablando del trabajo de la fe, de las acciones de la fe. Y luego repite también el trabajo de amor. Pero aquí ese término tiene más que ver con el esfuerzo de trabajar, o sea, el sudor de trabajar. Y al último, la firmeza de la esperanza, está hablando de la perseverancia, está hablando de esa constancia en ellos. Y no solamente se los menciona aquí, miren, si van ustedes ahí, den vuelta un par de páginas a la segunda epístola. Pablo les escribe en estos 18 meses, les escribe 2 veces. Y en la segunda epístola, en el capítulo 1, cuando les manda a saludar, igual lo vuelve a repetir. Fíjense, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Hermanos, esta es una iglesia ejemplar en esto, en su carácter. Esta es una iglesia que está demostrando estas 3 virtudes de una manera ejemplar y evidente. Yo quiero que las veamos con cuidado y nos concentremos especialmente en la tercera. La primera de ellas, la obra de su fe. ¿Qué significa esta palabra, la obra de su fe? Significa que su fe se podía ver en sus acciones. ¿Y qué era evidente en los tesalonicenses? Pues aquí la carta, en esta introducción de Pablo, más adelantito, vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 6 dice que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación y la recibieron con gozo, sin reservas. O sea, Pablo veía que cómo abrieron su corazón y recibieron con gozo lo que les trajeron ellos. Esa fe se manifestó también, dice, en que fueron imitadores de los apóstoles y de Cristo. O sea, inmediatamente reciben la palabra y luego empiezan ellos mismos a imitar a las personas que los están hablando. Los imitaron a ellos al punto que su obediencia era un ejemplo para otros creyentes, dice el versículo 7. Ellos seguían siendo obedientes a Cristo a pesar de que eran perseguidos. Su fe fue tal que resonaba en muchos lugares donde se había divulgado su ejemplo, dice el versículo 8. Dice, porque se los voy a leer, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Una iglesia joven de 1 año se estaba haciendo famosa entre las iglesias por ahí cercanas por su fe. ¿Cómo sabían ellos de esa fe? Por sus acciones. Ahora yo le doy gracias a Dios que gracias soberana, ustedes
como miembros de Gracia Soberana, son ejemplo para muchos. Me gozo mucho cuando tenemos la oportunidad de servir a otras iglesias, cuando los jóvenes salen a servir a otros lugares, cuando tenemos la oportunidad de recibir personas que vienen de fieles, cuando las gentes se dejan sus casas para que algunos pastores se vayan y se queden ahí mientras está la conferencia. Todas estas, hermanos, bendicen la fe. Y cuando yo viajo a otros lugares, como este fin de semana, que tuve la oportunidad de estar en la iglesia de Aguascalientes, de Guadalajara, para la instalación de Andrés como un miembro del equipo pastoral ahí, como un pastor en entrenamiento, los testimonios son continuos. Hermanos, qué bendición. La fe de ustedes en Ciudad Juárez nos bendice. Queremos ser imitadores de eso. Queremos nosotros también ser y dar como hemos recibido de parte de ustedes. Y lo que decía ahorita Abelardo, ¿verdad? Vemos la obra de fe de ustedes, de que a pesar de la pandemia, ustedes siguen siendo fieles. Siguen tratando de obedecer, siguen tratando de seguir, siguen conectándose, siguen sirviendo, siguen siendo generosos para unos con otros, siguen preocupándose los unos por los otros. Nosotros debemos de ser diligentes en esa obra de fe. La segunda característica, la segunda virtud es esta: el trabajo de amor. Aquí la palabra no es tanto que estás trabajando, haciendo algo, sino el trabajo que te cuesta hacer eso. El esfuerzo. Y está usando esa palabra porque Pablo quiere resaltar que el amor de los tesalonicenses era un amor sacrificial. Piensen esto, que ellos como iglesia estaban sufriendo la persecución de las autoridades de la ciudad de Tesalónica. Ellos les pusieron, los acusaron de estar causando desórdenes, los acusaron de que ellos habían alborotado, los apóstoles eran los que habían alborotado todo el mundo, y ahora ahí estaban esos discípulos que también estaban alborotando la ciudad, lo cual no era cierto. Sin embargo, ellos, a pesar de la persecución, y aunque la vida definitivamente se les debe de haber puesto difícil, ellos se esforzaron en expresar su amor los unos para con los otros. Denle la vuelta de la página ahí en el capítulo 4, versículo 9. Miren qué hermosa expresión de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Por cierto, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a tratar de ir introduciendo esta nueva traducción, que creo que es más apegada al español que actual, y ya no usa tanto el vosotros y el habéis y todo esto. Ellos habían sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Qué es lo que les dice Pablo? No les puede decir así como yo les enseñé, así como Timoteo les dijo. No, dice, ustedes fueron enseñados por Dios a amarse. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Y es la esperanza que todos debemos de tener, de que la iglesia, de que Dios está haciendo su obra, de que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros, de que estamos creciendo a pesar de que estamos en nuestras casas. Aquí lo más obvio no lo podemos tener. Pablo, consciente que es el Espíritu Santo el que los estaba instruyendo, porque no tenían a otros ahí que los estuvieran instruyendo. Y sabemos que el amor es fruto del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo está diciendo es: el Espíritu está obrando en ustedes, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, etcétera. El fruto del Espíritu Santo está saliendo en sus vidas y se ve por el esfuerzo que ellos estaban poniendo en el amarse los unos a los otros. Y no solamente que el amarse unos a otros es el mandamiento principal que el Señor nos dejó como sus discípulos. Por eso Pablo les manda, aunque ya está evidente, les manda que se amen aún más. Nosotros, hermanos, podemos estar seguros. Si nosotros permanecemos en unión con Cristo, si permanecemos en comunión con Cristo, si estamos buscando la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, va a haber amor. Si tú eres un nuevo creyente o eres una persona interesada en Cristo y has oído que las iglesias, que hay divisiones y que hay conflictos y que hay amarguras y que hay pecado, te quiero decir, ¿cómo puedes tú saber si una iglesia es genuinamente una iglesia de Jesucristo? Porque aunque haya esas cosas en algunos hermanos, y como hay pecado en este mundo y somos caídos, nuestra naturaleza está caída, te voy a decir una cosa, si esa iglesia es de Cristo Jesús, tú vas a poder encontrar el fruto del amor en muchos hermanos que están ahí. Porque eso es la evidencia de que el Espíritu está ahí. Y en eso dijo Jesús, en esto van a saber que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ahora, donde quiero enfatizar es en este tercer punto, esta tercer virtud, la firmeza de su esperanza en el Señor Jesús. ¿Qué significa? ¿Por qué dice firmeza? ¿Qué es esa palabra? Firmeza significa perseverancia, firmeza significa constancia. Ellos estaban firmes y constantes ¿en qué? En su esperanza en el Señor. ¿Qué es esta virtud que se llama esperanza? La esperanza es esa expectativa confiada. Es una confianza, es una seguridad de que algo va a venir. En el caso de los creyentes es esa expectativa confiada de que Jesucristo, como es su Señor y es su Salvador, podemos estar viviendo lo que estemos viviendo aquí, pero viene. Sabemos que al final el Señor va a actuar a nuestro favor en ese futuro. La esperanza, fíjense, es en el Señor Jesucristo. Ellos están confiando, pero hay un Señor. Aquí me pueden perseguir, aquí puedo tener problemas, aquí puedo tener dificultades, pero hay un Señor, mi Señor, y ese Señor me ha prometido que va a volver por nosotros, que vamos a recibir la gloria de la vida eterna y que nos va a resucitar y que no nos va a dejar muertos, que vamos a vivir con Él para siempre. Y esa esperanza no es algo vago, no es algo subjetivo, es algo concreto y es algo firme y que produce en el creyente verdadero algo poderoso, lo sostiene, lo mueve, lo lleva a acciones de fe y de amor a pesar de las dificultades de las pruebas de la vida. La fe, el vivir por esperanza, es vivir para lo que viene, para lo que se nos ha prometido, para lo que es verdadero y eterno, no vivir para el aquí y el ahora. Y eso es nuestra tentación. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cómo estamos realmente viviendo. Miren, den la vuelta ahí al libro de Romanos. Les voy a dar un ejemplo en el libro de Romanos de cómo Pablo se los plantea a los romanos en el capítulo 5. Voy a leer una sección grande, y lo voy a ir leyendo así despacito. Dice Romanos capítulo 5. Dice, por tanto, habiendo sido
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí está otra vez esta palabra, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice tenemos, quiere decir ya tenemos. Cuando les dice que han obtenido, quiere decir ya obtuvieron, ya tienen, ya obtuvieron y ya se glorían. Es algo que ya tienen ellos. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Esto es lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses. Tenían tribulaciones y lo que estaba produciendo en ellos es esta paciencia, esta confianza, esta seguridad. Estaba produciendo ese carácter probado, evidente en su fe y en su amor. Y estaba produciendo más esperanza. Y luego dice el versículo 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ya el amor ya ha sido derramado. Todas estas afirmaciones que les está diciendo Pablo son de cosas que ya han sucedido. Y luego viene la razón, el por qué puede afirmar estas cosas. Y Pablo, la razón viene en el Evangelio, que es el versículo 6, 7 y 8. Mire, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, pasado. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pasado. Y luego aquí viene entonces la conclusión. Entonces, versículo 9, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, de nuevo, pasado, ya fuimos justificados, ya Cristo murió, ya se derramó el amor de Dios en nuestras vidas. Cambia el tiempo del verbo y Pablo habla en futuro. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, ya somos reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La esperanza es el seremos. La esperanza es lo que viene. La esperanza es por qué vino Cristo y por qué hizo todo esto por nosotros, por algo que va a suceder. Eso entonces nos lleva hasta gloriarnos, a celebrar con gozo. Decimos, pase lo que pase aquí, no importa. ¿Por qué? Porque seremos salvos en Cristo, vamos a estar con Él, le vamos a ver cara a cara, vamos a ser completamente transformados, vamos a estar en la gloria con Él, ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados, por lo tanto, no vamos a probar ira de Dios. Ese gloriarse aún en las tribulaciones. Gloriarse significa que las celebras, que dices, no importa, no pasa nada, estamos bien. ¿Por qué? Por lo que vamos a hacer, por lo que va a suceder después. Entonces esa esperanza es algo activa, es algo que está actuando, especialmente en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. Por eso es que nosotros podemos darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias que nos has puesto ahorita en una tribulación. Gracias que nos has puesto en una prueba. Porque esa prueba lo que está haciendo es que puede estimular nuestra esperanza, donde nosotros, en lugar de estar pensando aquí lo que estamos perdiendo y los riesgos que estamos viviendo y lo que no podemos experimentar, podemos decir, pero nosotros seremos los más bendecidos porque ya el Señor nos ha reconciliado con Dios, ya lo tenemos a Él. Y podemos estar seguros
de que Él va a cumplir su promesa y lo va a completar todo al final. Hermanos, tenemos necesidad de una esperanza firme. Y lo que me preocupa, lo que nos preocupa como equipo pastoral es que probablemente como iglesia en general, esto no es una fortaleza. Es muy probable que nuestra esperanza esté débil, que no estemos viviendo firmes, perseverando en nuestra vida porque tenemos una esperanza en lo que nos ha prometido el Señor. Y me preocupa mucho que podamos estar perseverando o tratando de perseverar, pero no por esperanza, sino tal vez por obligación, porque sentimos una obligación, tenemos que hacer esto, porque tenemos que ser buenos cristianos y tenemos que perseverar, sino en lugar de que sea porque estamos confiados plenamente en lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. ¿Qué pasa si nuestra esperanza está descansando más bien en nuestra vida aquí? La pandemia nos puede ayudar a discernir nuestra respuesta. Un pastor me contó esto de un hermano mayor en su iglesia que siempre decía: yo ya estoy listo para irme con el Señor. Siempre decía: no, yo amo a Cristo, ya estoy contando los días hasta que esté en su presencia. Él estaba listo y decía que estaba listo hasta que se enfermó de COVID y le empezó a faltar el aire cuando respiraba. Y le tuvo que reconocer al pastor que no sabía de lo que estaba hablando cuando decía todas esas cosas, porque le entró un pánico y un terror de la posibilidad de morirse, y tuvo que reconocer que su esperanza no era algo verdadero y no era algo firme, porque se dio cuenta que al final, en un momento de presión, estaba viviendo igual que el mundo. El mundo, hermanos, vive en la angustia de la desesperanza, porque su única esperanza está puesta en cosas temporales, en cosas inseguras, en personas mortales como todos nosotros, personas que tienen flaquezas, personas débiles, que son tal vez los médicos, la ciencia, o están confiando, tenían toda su seguridad pensando: a mí no me va a pasar nada porque yo tengo mucha salud, o yo soy muy fuerte, o cualquier otra cosa, ¿verdad? O yo tengo el mejor seguro médico, o yo sé que nuestro gobierno va a proveer vacunas a todos y la vamos a librar muy bien. El mundo dice: no se preocupen, todo va a estar bien, pero todo va a estar bien, ¿por qué? Si tú eres así, si tú estás confiando en cosas pasajeras, en cosas temporales, estás confiando en cosas insuficientes para darte una esperanza firme. La única esperanza que puede estar firme es la esperanza que te da aquel que está reinando desde su trono y que reinará para siempre, y que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y que por su palabra Él vendrá el día en que Él venga y con su palabra llame a todos los suyos hasta con Él. Es la única esperanza que puede tener ese carácter y esa firmeza. Voy a terminar leyéndoles este pasaje en el libro de Hebreos, que es un pasaje muy conmovedor y es otro ejemplo de cómo funciona la esperanza. Viene el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 32.
Se los leo, yo sé que está un poquito largo, pero se los leo porque quiero que tengan esto tangible en sus mentes. Dice, pero recordad los días pasados, versículo 32, cuando después de haber sido iluminados, o sea, cuando después de haber recibido el Evangelio, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros, compasión de los prisioneros. Tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Ahí está el amor. Pero noten ustedes lo que sigue. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Ellos, esta esperanza para ellos era algo tan cierto, tan firme, tan concreta. Dice, ellos sabían que tenían una mejor y más duradera posesión. Tenían a Cristo, tenían al Señor de señores, tenían al Rey del universo, que los amaba, que los había elegido, que los había iluminado, que los estaba cuidando, que los estaba enseñando. ¿A quién tenemos nosotros? Nosotros tenemos ese mismo Señor. Debemos de tener entonces esa misma confianza y no debemos desecharla y no debemos de estar preocupados a un grado que desechemos nuestra confianza en Cristo Jesús. En medio de esta prueba y en medio de todas las pruebas que vienen y en medio de todas las dificultades, no estamos como estaban estos hermanos. Sin embargo, ellos sabían que tenían algo mayor. Esa es la esperanza. Ese esperar, ese saber que su Señor no les iba a fallar, es lo que queremos tener todos. Y si tú no tienes esa esperanza, voltea tus ojos a Cristo Jesús. Voltea tus ojos a aquel que vino a dar su vida cuando tú eras su enemigo. Voltea tus ojos ante Él, ¿verdad? Aquel que dio todo. Y dio su vida cuando estábamos en enemistad con Él. ¿Cómo no nos va a dar todas las demás cosas, todas las demás promesas? ¿Cómo no nos va a dar su vida eterna si nos reconcilió con Dios por medio de su propia sangre? Es Cristo. Haz de Cristo tu verdadera posesión. Es decir, Señor, dame a Cristo. Dame a Cristo, Señor. Quiero tener a Cristo yo también. Yo quiero ser de Cristo. Si tú estás batallando, tal vez tú eres creyente y estás batallando, tienes temor, estás en pánico, estás desesperado, estás en la desesperanza porque has puesto tu confianza en cosas que son frágiles, inseguras, inciertas, insuficientes. Tienes que voltear tus ojos y poner tus ojos en el que te prometió que te va a dar vida eterna, te va a dar estar en su presencia para siempre y en Él, que Él sea tu posesión, que Él sea tu seguridad, que Él sea tu confianza, aún hasta al punto de la muerte. Nadie queremos la muerte. Dios no nos hizo para muerte, Dios nos hizo para vida y por eso vino a darnos vida. Entonces es en Él en que debemos esperar, en este tiempo y siempre, para perseverar firmes hasta el final. Necesitamos, como iglesia, todos, tener delante de nuestros ojos la esperanza en el Señor Jesucristo. O tener delante de nosotros al Señor Jesucristo como nuestra única esperanza, sabiendo que Él cumplirá su promesa, sabiendo que seremos salvos, sabiendo
porque es Él el que nos ha amado y somos de Él, y Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, sabemos que como iglesia estamos en ti y que estamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú nos has unido a ti mismo y que somos tuyos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, y queremos crecer en la firmeza de nuestra seguridad, en la firmeza de nuestra esperanza, en la firmeza de nuestra confianza en tus promesas. Ayúdanos, Señor, por medio de esta serie a entender lo que esto es, a discernir nuestro corazón, a discernir en dónde está puesta nuestra confianza, para, Señor, poder caminar como estos hermanos, poder trabajar, que nuestra fe esté trabajando, estemos en esa obediencia fiel, estemos en ese esfuerzo de amor, Señor, los unos para con los otros, porque estamos firmes en una esperanza de que tú, Señor, cumplirás tu promesa y seremos salvos en ti. Ayúdanos a ver todas estas cosas, Señor, y a crecer esto. Y te pido por aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Y por lo tanto puede haber temor en sus vidas, angustia, tristeza, depresión. Padre Celestial, te pido que tú les des a Cristo, les muestres a Cristo. Señor, les conduzcas hasta Cristo, para que Cristo sea su verdadera posesión, su tesoro. Y que agarrados de Jesús, ellos puedan perseverar, Señor, hasta el final. Hasta que te tengan a ti cara a cara y pasen contigo en tu presencia la eternidad, en tu gozo, oh Dios. Así te lo pido. Amén.